Fui una creadora de contenido de adultos durante mi juventud. Pero ya quiero abandonar esa vida, tengo mi esposo y estamos esperando un hijo. Así que pedí a las páginas que borren todo mi contenido, pero nadie quiere. No sé qué hacer. El peor momento no fue cuando me empezó a doler el vientre de puro nervio, ni cuando sentí que todos me miraban diferente, aunque nadie supiera nada. Fue cuando vi el reflejo de mi propia cara en la pantalla, esa luz azul asquerosa, y entendí que mi pasado no estaba atrás, estaba vivo y respirando conmigo. Yo, con un bebé creciendo adentro, tratando de sostener una imagen limpia, y al mismo tiempo atrapada por algo que supuestamente ya había enterrado. La gente cree que una mujer cambia porque decide cambiar, pero el Internet no cree en la redención. Y si esto te suena exagerado, espera a ver cómo empezó todo. Yo conocí a Marcos en un momento en que mi vida ya estaba en transición, o al menos eso me repetía para sentirme superior. Él era el tipo de hombre que te mira como si fueras un hogar, como si contigo pudiera dejar de pelear con el mundo, y eso a mí me sedujo porque me convenía. Marcos tenía esa energía de protector tranquilo, de hombre que no presume, pero que actúa, y después de tantas etapas de gente que solo prometía, yo quería a alguien que se sintiera como estabilidad. En las primeras citas me hablaba de trabajo, de ahorrar, de construir, y yo asentía con una sonrisa de mujer centrada, aunque por dentro me ardía un poquito que su paz fuera tan fácil. A mí la paz nunca me llegó fácil, yo siempre tuve que fabricarla como un set, con luces y ángulos. Pero Marcos no me pedía explicaciones, y eso se volvió mi lugar seguro, porque cuando nadie pregunta, una puede elegir qué contar y qué guardar. La dinámica entre nosotros fue rara desde el inicio, pero no mala, solo estratégica. Él quería una mujer fuerte, de esas que ya vivieron, y yo sabía interpretar ese papel con una naturalidad peligrosa. Le gustaba que yo fuera segura, que caminara con la espalda recta, que hablara de mi proceso, como si fuera una religión, y yo me dejaba admirar porque, sinceramente, después de tantos años de ser mirada con otros ojos, que alguien te mire con respeto se siente como un lujo. Marcos era cariñoso sin ser empalagoso, y eso también me atrapó, porque yo siempre he desconfiado de lo demasiado dulce. Me hacía café, me traía vitaminas, me dejaba dormir, y yo empecé a imaginar que con él podía ser otra Lorena, una versión más suave, más aceptable. La clase de mujer que se presenta en una reunión familiar sin sentir que su historia es un arma que alguien puede usar. Yo le conté, sí, que antes había sido modelo, porque uno no puede construir una relación seria sobre un silencio absoluto. Pero lo dije de una manera cuidadosamente editada, como quien confiesa un pecado pequeño para que el resto quede protegido. Dije que había hecho sesiones, que era más joven, que era otra época, que lo había dejado porque ya no era mi vibra. Él se quedó serio, pero no duro, y me dijo que todos tenemos pasado, que él no estaba para juzgar, que lo importante era el presente. Esas frases suyas me parecieron casi milagrosas, porque yo estaba acostumbrada a hombres que usan tu pasado como control, como amenaza, como excusa para humillarte. Con Marcos, en cambio, sentí que el tema quedaba guardado en un cajón con llave, y que la llave la tenía yo. Ese fue mi error, creer que yo controlaba el cajón solo porque fui quien lo cerró. Cuando me embaracé, la vida se volvió más simbólica, más intensa, como si cada cosa tuviera que significar algo. Yo empecé a hablar de maternidad como si fuera una coronación, como si el universo por fin me estuviera premiando por sobrevivir. Marcos estaba emocionado de una manera tan pura que hasta me daba vergüenza lo fácil que le salía la felicidad. Se puso a leer sobre nombres, sobre semanas de gestación, sobre qué fruta corresponde a cada mes, y yo lo miraba pensando que era injusto que él pudiera ser tan inocente. Yo también estaba feliz, claro, pero mi felicidad venía con un cálculo. Ahora sí tenía que blindar mi imagen, ahora sí tenía que asegurarme de que nada viejo manchara lo nuevo. Porque una cosa es vivir con un secreto, y otra es traer un hijo al mundo con ese secreto respirándote en la nuca. Yo empecé a construir mi versión, renacida, con disciplina, como quien monta una escenografía que debe resistir cualquier inspección. Me hice más espiritual, más centrada, más de velas y afirmaciones, y me funcionaba porque a la gente le encanta creer en segundas oportunidades cuando se ven bonitas. Subía cosas suaves, hablaba de límites, de amor propio, de cómo el pasado no define, y Marcos me aplaudía porque para él eso era crecimiento real. Y no es que fuera mentira, yo sí quería dejar atrás esa vida, yo sí quería ser otra. Lo que pasa es que nadie te enseña cómo cerrar una puerta cuando la puerta está monetizada por miles de personas que te recuerdan a diario que existió. Yo quería ser madre sin sentir que mi cuerpo todavía era un producto disponible para cualquiera con un link. En mi cabeza, abandonar esa vida no era solo dejar de hacerlo, era borrar el rastro. Yo necesitaba que desapareciera, que quedara como un sueño raro, porque yo no iba a permitir que mi hijo, algún día, creciera y pudiera tropezarse con la versión de su madre que el mundo consumió sin cariño. Y sí, puede que suene dramático, pero para mí era una cuestión de dignidad, de energía, de cerrar ciclos de verdad.
Yo me convencí de que si no podía borrar, entonces no había renacimiento, solo maquillaje. Y si hay algo que yo detesto es sentir que estoy maquillando una herida en vez de curarla. El problema empezó cuando, una noche cualquiera, me llegaron mensajes de una conocida que no veía hace años, esos mensajes con el tono falso de amor, que en realidad vienen cargados de morbo. Me dijo que había visto cosas mías circulando otra vez y me mandó capturas, y aunque intenté respirar como una mujer zen, sentí que se me congeló la sangre. No era solo vergüenza, era rabia, porque yo ya había tomado la decisión de ser otra persona y el mundo se atrevía a recordarme lo contrario. Me vi a mí misma en una miniatura, con fechas, con títulos, con todo ese estilo vulgarmente comercial, y sentí una humillación que no se puede explicar. Era como si alguien hubiera entrado a mi casa y se hubiera sentado en mi cama con zapatos sucios. Yo no podía permitirlo, no ahora que tenía una vida que proteger. Me puse a escribir correos a páginas, a plataformas, a quien fuera, con una firmeza que hasta me sorprendió. Pedí que borraran todo, que respetaran mi decisión, que entendieran que yo ya no era esa mujer, que ahora estaba embarazada y que esto era una forma de violencia digital. Usé palabras grandes porque, honestamente, yo necesitaba que sonara grande para que me tomaran en serio. Me respondieron con frialdad, con enlaces, con términos, con frases de contrato que me hicieron sentir chiquita. Me dijeron que yo había firmado, que yo había aceptado, que el contenido era legal y que no tenían obligación de retirar nada. Y yo, en ese momento, recordé con una vergüenza silenciosa que sí, que en esa época firmé sin leer porque una siempre cree que nunca va a querer regresar el tiempo. Yo me negué a aceptar esa respuesta como final, porque no me parecía justo que el mundo tuviera más derechos sobre mi cuerpo que yo misma. Insistí, amenacé con denunciar, hablé de derechos, de reputación, de familia, y me devolvieron la misma pared, contrato, contrato, contrato. Ahí fue cuando entendí que mi problema no era solo legal, era existencial. Yo no era dueña de mi pasado, y eso me hizo entrar en una desesperación muy fea, de esas que te hacen pensar en soluciones absurdas. Me vi imaginando que todo podía desaparecer si yo apretaba suficientes botones, como si el Internet fuera una habitación que se puede limpiar. Pero no era una habitación, era una ciudad entera con mis fotos pegadas en paredes. Y mientras yo estaba en esa pelea invisible, Marco se dio cuenta de que algo me pasaba, porque yo no soy buena fingiendo calma cuando algo me hiere el orgullo. Empecé a dormir mal, a revisar el teléfono compulsivamente, a quedarme mirando el techo con esa cara de que estoy procesando, y él, como siempre, se acercó con cuidado. Me preguntó qué era, me tocó la mano, me dijo que no quería verme así, que le dolía. Yo pude haberle dicho la verdad completa, pero la verdad completa era una bomba, y yo estaba embarazada, y yo no iba a dinamitar mi hogar por un pasado que ya no vibra conmigo. Entonces le conté una verdad cortada, una verdad conveniente, una verdad que me protegiera a mí y que activara su instinto de héroe. Le dije que unas fotos viejas se habían filtrado por un hackeo reciente, y mientras lo decía, sentí el alivio sucio de quien encuentra una narrativa que encaja perfecto. No era yo la que había dejado rastros, no era yo la que había firmado cosas, no era yo la que había creado ese contenido, era una víctima de ciberacoso. Le dije que me sentía expuesta, que no podía respirar, que me daba miedo por el bebé, y Marco se transformó en un segundo. Se puso serio, se indignó, dijo que eso era delito, que no lo iba a permitir, que iba a arreglarlo. Y en su cara vi exactamente lo que yo necesitaba, lástima protectora en lugar de juicio. Marco se tomó el asunto como una misión personal, y eso me convenía y me aterraba al mismo tiempo. Me decía que él iba a hablar con quien tuviera que hablar, que iba a buscar ayuda, que nadie iba a mancillar a su esposa, que yo estaba a salvo. Yo asentía, le apretaba la mano, hacía mi papel de mujer herida que solo quiere paz, y por dentro calculaba hasta dónde podía dejarlo avanzar sin que la realidad lo alcanzara. Porque una cosa es que él crea en un hackeo, y otra muy distinta es que alguien se ponga a mirar fechas, enlaces, cuentas, y descubra que mi pasado no estaba tan enterrado como yo lo vendí. Yo necesitaba que él actuara lo suficiente para que yo me sintiera defendida, pero no tanto como para abrir la caja de Pandora. Esa tensión me empezó a partir por dentro, porque yo sabía que la historia que yo le conté no era un escudo, era un hilo, y si alguien tiraba de él, se rompía todo. Y ahí entra Cintia, mi cuñada, la hermana de Marcos, la que siempre mira como si estuviera evaluando una estafa. Desde que me conoció, ella tenía esa energía de mujer que se cree detective, de las que sonríen mientras te diseccionan. Yo sentía su envidia, aunque ella jamás lo admitiría, porque hay mujeres a las que les molesta que otra llegue y cambie la dinámica familiar. Cintia era de esas que actúan como si protegieran a su hermano, pero en realidad protegen su lugar en la vida de él. Y cuando Marcos empezó a hablar del supuesto hackeo, ella se puso demasiado interesada, demasiado rápida para opinar, demasiado lista para armar teorías. Yo traté de mantenerme dulce, maternal, pero su mirada me atravesaba como si supiera que yo estaba actuando.
Lo peor es que Cynthia no me atacó directo, lo hizo con preguntas, inocentes, de esas que te obligan a justificarte sin que parezca interrogatorio. Empezó a preguntar por qué las cosas circulaban ahora, por qué algunas fechas en los vídeos parecían recientes, por qué el material no se veía tan antiguo como yo decía. Yo la escuchaba y sentía como me subía un calor a la cara que no era embarazo, era miedo. Marcos, en cambio, estaba ahí, con su fe intacta, mirando a su hermana como si ella solo quisiera ayudar. Y yo me vi atrapada, porque si yo me molestaba, quedaba sospechosa, pero si yo sonreía demasiado, parecía falsa. Así que me quedé en ese punto exacto de tensión, donde una sola pregunta más podía hacer que el suelo se abriera, y me di cuenta de que mi mayor amenaza no eran las páginas que se negaban a borrar, sino la gente que cree que todo tiene explicación lógica. Comentarios de la historia principal. Usuario Anónimo 1 dice, o sea, tú no quieres sanar, tú quieres que el Internet se haga amnesia selectiva porque ahora estás embarazada y te conviene. Te inventaste lo del hackeo para que Marcos te tenga lástima, pero lo que te da miedo no es la violencia digital, es que tu esposo se entere del nivel explícito que tú misma dices que él no conoce. Y encima te indigna que te mencionen un contrato que firmaste, sin leer, como si el mundo tuviera que pagar tu irresponsabilidad. Respuesta de la OP. Me encanta cómo la gente se cree con derecho a hablar como si tuviera contexto y como si mi vida fuera un ejercicio académico. Yo no me inventé nada, yo estoy viviendo una exposición que nadie merece y tú lo minimizas porque te alimentas de juzgar mujeres. Si yo firmé cosas de joven, eso no significa que tenga que cargar con esa energía para siempre, yo también tengo derecho a evolucionar. Y Marcos me ama, él no está buscando excusas para humillarme como algunos aquí que necesitan sentirse superiores para existir. Usuario Anónimo 2 dice, dices que Cynthia tiene envidia, pero lo único que hizo fue preguntar por qué las fechas se ven recientes, y tú ya estás temblando. Si tu versión fuera real, no te pondrías nerviosa por preguntas básicas, y menos con esa frase de, me sentí expuesta, como si no hubieras monetizado tu cuerpo por años. Lo que te asusta no es la cuñada, es que alguien tire del hilo y descubra que tú sigues manejando tu propia narrativa como te conviene. Respuesta de la OP. Claro, ahora resulta que sentir nervios estando embarazada es prueba de culpa. Qué lógica tan brillante. Cynthia no pregunta por curiosidad, pregunta para meterse donde no la llaman y para ponerme en duda frente a Marcos, y eso es una forma de violencia también aunque a ustedes les encante romantizar la honestidad brutal. Yo no le debo explicaciones a una cuñada que nunca me quiso y a un montón de desconocidos que solo ven morbo. Mi vida no es un documental para tu entretenimiento, es mi familia, y yo la voy a proteger como sea. Actualización 1. Ha pasado una semana desde la última actualización, y esa semana se sintió como caminar por una casa llena de vasos al borde de la mesa, con la certeza de que alguno se iba a caer. Yo intenté actuar normal, seguir con mis rutinas de embarazo, mis test, mis afirmaciones, mi cara de serenidad domesticada. Pero Marcos estaba cada día más encendido con el tema, como si el supuesto hackeo se hubiera convertido en su enemigo personal. Él me miraba con esa mezcla de amor y rabia protectora, y yo sentía culpa, sí, pero una culpa rara, más por lo que podía perder que por lo que había hecho. Porque yo no estaba dañando a nadie, yo solo estaba tratando de sobrevivir a una exposición que ya no quería. Y cuando uno está creando vida, debería ser ilegal estresar así a una mujer. Marcos empezó a hablar de justicia como si fuera una herramienta simple, como si bastara con pagarle a alguien y listo. Me decía que había encontrado un abogado penalista, que ese tipo de casos eran delitos, que había que perseguir a los hackers. Yo escuchaba la palabra penalista y me daba un pequeño vacío en el estómago, porque lo penal implica investigación, y la investigación implica hechos, y los hechos son mi enemigo. Él hablaba de denuncias, de pruebas, de rastrear IPS, y yo asentía con la cabeza mientras por dentro gritaba que se detuviera. Porque si alguien con credenciales se metía, iba a ver que no había un ataque reciente, que lo que estaba circulando no era un robo improvisado. Iba a encontrar el hilo completo, el contrato, la legalidad, la continuidad, y mi mentira se iba a desarmar como una decoración barata. Yo intenté redirigirlo con dulzura al principio, como quien guía a un niño lejos de un enchufe. Le dije que no quería problemas, que no quería escándalos, que lo importante era el bebé, que yo solo quería que se borrara y ya. Pero Marcos no funciona así, él es de solucionar, y cuando un hombre se siente protector, se vuelve terco, como si su amor se midiera en acciones. Me dijo que no iba a dejar que me pisotearan y que era su responsabilidad como esposo. Esa palabra, responsabilidad, me cayó como un ladrillo, porque de repente mi mentira no solo me cubría, lo estaba empujando a hacer cosas por mí. Y yo no iba a permitir que él se convirtiera en el soldado de una guerra que yo misma inicié con una narrativa conveniente. Empecé a ponerme más sensible, más llorosa, más frágil, porque era la única manera de frenarlo sin parecer culpable. En mi mente no era manipulación, era autoprotección emocional,
porque yo estaba embarazada y mi cuerpo ya no respondía igual. Hay cosas que una mujer no puede tolerar cuando está creando vida, y el estrés es una de ellas. Yo le decía que me latía la cabeza, que me daban náuseas con solo pensar en abogados, que no quería revivir nada. Él intentaba calmarme, pero seguía insistiendo en que era necesario. Y cada vez que él insistía, yo sentía que mi mentira se acercaba a una pared. La conversación explotó una noche en la sala, cuando él ya tenía el contacto del abogado guardado y hablaba de llamar al día siguiente. Yo sentí una presión en el pecho que fue mitad pánico real, mitad necesidad desesperada de apagarlo. Me levanté rápido, empecé a respirar raro, y se me nubló la vista de manera teatral, sí, pero también inevitable, porque yo misma me estaba asustando con mi actuación. Empecé a llorar, pero no un llanto bonito, sino ese llanto descompuesto que humilla. Le dije que no podía con eso, que me estaba matando por dentro, que el estrés me podía hacer perder al bebé. Y cuando vi su cara cambiar, supe que había encontrado el botón exacto. No me siento orgullosa de haber usado el embarazo como argumento final, pero tampoco voy a fingir que tenía alternativas. Cuando una está acorralada, usa lo que tiene, y yo tenía un cuerpo vulnerable y un hombre que me amaba. Le dije que mi paz mental era más importante que cualquier justicia, que lo que yo necesitaba era sentirse segura, no ganar una batalla legal. Le hablé de energía, de vibración, de que una demanda atrae oscuridad, de que yo quería un hogar limpio para nuestro hijo. Marcos se quedó callado, y en ese silencio vi la guerra interna de un hombre que quiere pelear, pero teme ser el responsable de un daño. Y yo empujé un poquito más, porque si él dudaba, yo tenía que convertir la duda en decisión. Le rogué que lo olvidara, que lo dejara ir, que confiara en que el universo se encargaba de acomodar las cosas sin que nosotros nos ensuciáramos. Me abracé la barriga como si fuera un escudo, como si el bebé me estuviera defendiendo, y Marcos se quebró. Me dijo que no quería verme así, que lo último que quería era hacerme daño. Me prometió que no iba a llamar al abogado, que íbamos a buscar otra manera más discreta. Yo lloré de alivio y me dejé sostener, sintiendo esa mezcla asquerosa de triunfo y miedo que solo aparece cuando ganas con una carta emocional. Pero gané, y en ese momento lo único que importaba era ganar. Los días siguientes él cambió el plan, pero no la intención. Se volvió más suave conmigo, más cuidadoso, como si yo fuera de vidrio, y eso me dio cierta ventaja. Me trajo flores, me pidió que descansara, me dijo que no pensara en eso. Yo actuaba como si me estuviera recuperando, como si la crisis hubiera sido un accidente del embarazo y no una estrategia. Y por un momento me creí mi propio personaje, esa Lorena frágil y espiritual que solo quería tranquilidad. El problema es que Marcos no es de rendirse, es de adaptar, y en su cabeza, adaptar, significa buscar una vía alternativa. Fue ahí cuando mencionó a Cintia con naturalidad, como si su hermana fuera una solución doméstica. Me dijo que no quería meter abogados porque eso me estresaba, pero que se le ocurría algo más discreto. Dijo que Cintia podría ayudar, que ella sabe de computadoras, que podría limpiar la red, bajar enlaces, reportar, hacer magia técnica sin que yo tuviera que enterarme de detalles feos. Yo sentí que se me endurecía la espalda, porque la palabra Cintia, en mi mundo, no significa ayuda, significa lupa. Pero si yo me oponía, parecía sospechoso, y yo ya había usado mi carta grande, no podía ahora contradecirme. Así que sonreí con esfuerzo y dije que si eso lo hacía sentir mejor, entonces estaba bien, siempre y cuando yo no tuviera que involucrarme. Marcos llamó a Cintia y le habló con esa voz de hermano que pide un favor importante. Yo estaba cerca, fingiendo que no escuchaba, pero escuchando todo, porque mi supervivencia depende de escuchar. Él le contó lo del supuesto hackeo, le pidió discreción, le dijo que yo estaba embarazada y que no quería estrés. Cintia respondió con un entusiasmo demasiado rápido, como si hubiera estado esperando una oportunidad para meterse en mi vida con permiso oficial. Yo pude sentir su sonrisa incluso sin verla, esa sonrisa de quien recibe un juguete nuevo. Marcos colgó contento, convencido de que estaba protegiendo a su familia. Yo me quedé con una sensación horrible, como si hubiera invitado a una inspectora a mi casa. Cuando Cintia vino al día siguiente, se presentó como la salvadora, pero yo noté la tensión en su mirada desde el primer segundo. Me abrazó con esa ternura falsa de familia, me preguntó cómo estaba el bebé, y luego sus ojos se fueron directo a mi teléfono, a mi laptop, a cualquier cosa con pantalla. Dijo que necesitaba revisar algunas cosas, que así podría rastrear de dónde salió todo, que lo mejor era actuar rápido antes de que se expandiera más. Marcos estaba ahí, agradecido, confiado, casi orgulloso de su hermana. Yo, en cambio, me sentía como una persona que finge estar enferma mientras le toman exámenes. Yo intenté mantener el control de la escena con mi actuación de mujer delicada. Le dije que no quería detalles, que yo estaba en modo maternidad, que el estrés me afectaba, que prefería no hablar del tema. Cintia asintió, pero no con compasión, sino con esa calma de quien ya decidió que va a investigar igual.
Me dijo que no me preocupara, que ella lo haría, todo por detrás, como si me estuviera haciendo un favor enorme. Y yo tuve que tragarme la rabia, porque me estaba hablando como si yo fuera una niña incapaz de manejar su propia vida. Marcos le pidió explícitamente que fuera discreta, que no me asustara. Cynthia prometió, y ese tipo de promesas en su boca suenan como amenaza. En los días siguientes, Cynthia empezó a aparecer más de lo normal, con excusas técnicas que a mí me parecían infiltraciones. Un día decía que necesitaba revisar el router, otro que necesitaba ver mi correo, por si habían accedido, otro que era mejor verificar mis redes por seguridad. Yo le daba acceso a lo mínimo, lo justo para no parecer culpable, pero cada cosa que le daba me hacía sentir que le estaba entregando pedazos de mi cuello. Marcos me miraba con orgullo por ser valiente, y yo me sentía atrapada en la contradicción de tener que actuar agradecida por una ayuda que en realidad me ponía en riesgo. Cynthia se movía por la casa con una confianza extraña, como si ya no fuera visita, como si estuviera autorizada a tocar mis cosas. Y yo, que siempre he controlado mi imagen, me vi obligada a sonreír mientras otra mujer se acercaba a mi verdad. Una tarde, mientras Marcos estaba en el trabajo, Cynthia se quedó conmigo, para avanzar más rápido. Fue la primera vez que me quedé sola con ella tanto tiempo, y lo sentí como un castigo. Ella hablaba poco, pero observaba mucho, y ese tipo de silencio es el peor porque te obliga a llenar el vacío con tu paranoia. Me dijo que había encontrado varias páginas donde estaba eso, y que estaba reportando, que estaba enviando solicitudes, que estaba haciendo lo posible. Yo la escuchaba y trataba de no preguntar demasiado, porque preguntar demasiado demuestra interés, y el interés demuestra culpa. Pero por dentro, cada vez que ella decía, encontré, yo sentía que mi mentira perdía oxígeno. Y cuando una mentira pierde oxígeno, empieza a buscar a quien morder para sobrevivir. En un momento, Cynthia me pidió que le prestara mi laptop, solo un ratito, porque según ella necesitaba verificar algo con mis sesiones abiertas. Yo casi sentí que se me iba el alma por la garganta, pero mantuve la cara. Le dije que estaba bien, que solo me avisara si necesitaba algo, y me fui a la cocina fingiendo normalidad, como si no me importara. Desde la cocina escuchaba el clic del teclado como si fueran pasos acercándose a una puerta que yo no quería abrir. Me serví agua, respiré, me repetí que ella no podía encontrar nada si yo era cuidadosa. Pero la verdad es que lo que yo estaba defendiendo no era un archivo, era un sistema entero de ocultamiento, y un sistema entero siempre tiene grietas. Cuando Marcos llegó, yo estaba agotada, no físicamente, sino mentalmente, como si hubiera corrido una maratón sin moverme. Cynthia se mostró eficiente, le dijo que estaba avanzando, que había cosas complicadas por contratos y copias, pero que seguiría intentando. Marcos la agradeció como si fuera una heroína, y a mí me tocó actuar agradecida también, porque la esposa buena agradece la ayuda de la familia. Cynthia me miró y me dijo que todo iba a estar bien, con una dulzura que no le creí ni un segundo. Yo entendí que esa sonrisa no era tranquilidad, era un recordatorio de que ella tenía acceso, tenía permiso, y tenía tiempo. Y yo, aunque por fuera era la mujer embarazada que solo quería paz, por dentro ya estaba viendo el desastre acercándose con pasos suaves. Esa noche me acosté al lado de Marcos y lo vi dormir con una calma que me pareció ofensiva. Él creía que estaba solucionando un hackeo, creía que me estaba protegiendo, creía que yo era una víctima pura. Yo lo miré y sentí una mezcla rara de amor y resentimiento, porque su confianza me salvaba y me condenaba al mismo tiempo. Me prometí que todo se iba a resolver, que Cynthia no iba a encontrar nada que no debiera, que el universo me debía esta nueva vida. Pero en el fondo, yo ya sabía que había cometido un error al traer a Cynthia a la historia, aunque fuera indirectamente. Y el miedo más grande no era que no borraran el contenido, era que la persona más curiosa de esa familia ahora estaba caminando por mi casa con mi laptop en las manos. Comentarios de la actualización 1. Usuario anónimo 1 dice, lo tuyo es de manual. Cuando Marcos quiso contratar a un abogado penalista, te montaste un ataque de pánico, y usaste al bebé como arma para frenarlo. Literalmente dijiste que el estrés te podía hacer perder al bebé para que él se sintiera culpable y obedeciera. Y encima ahora dejas entrar a Cynthia a tu casa a tocar tu laptop como si no supieras que eso es exactamente lo que te va a explotar en la cara. Respuesta de la OP. Qué fácil es reducir la experiencia de una embarazada, teatro, cuando nunca has sentido un cuerpo reaccionar por miedo real. Si yo tuve una crisis fue porque me estaban arrastrando a un proceso legal que me revictimiza, y Marcos, como hombre que me ama, entendió que mi salud está primero. Ustedes le llaman arma a un bebé porque les conviene pintar a una mujer como monstruo en vez de aceptar que el sistema es cruel. Y sobre Cynthia, yo no la dejé entrar, es familia de mi esposo, y yo estoy intentando ser madura aunque a mí me incomode su energía invasiva. Usuario anónimo 2 dice, dices que quieres discreción, pero estás construyendo la bomba perfecta.
cancelaste al abogado porque te convenía que nadie investigue, y ahora pusiste a la hermana chismosa a limpiar la red, con tu correo, tu router y tu laptop. ¿De verdad esperas que Cynthia no jale del hilo cuando tú misma admites que ella mira todo como detective? Lo peor es que te crees espiritual mientras manipulas a Marcos para que juegue al héroe de una mentira. Respuesta de la OP: me impresiona cómo convierten la empatía de un esposo en manipulación, solo porque les arde que un hombre proteja a su mujer. Yo no pedí que Marcos se sintiera héroe, él decidió hacerlo porque eso es lo que hace un compañero real. Y si pedí discreción es precisamente porque estoy embarazada, no porque tema investigar, sino porque no tengo por qué tolerar un circo legal para demostrar algo que debería ser obvio. Nadie tiene derecho a difundir ni usar mi imagen contra mí. Si Cynthia está ayudando es porque se lo pidió su hermano, y si a ustedes les incomoda que yo ponga límites emocionales, eso habla más de su obsesión con castigar mujeres que de mi vida. Actualización 2. Ha pasado 3 semanas desde la última actualización, y apenas puedo resumirlo sin sentir que viví dentro de una licuadora emocional. Después de que Marcos le pidió ayuda a Cynthia, yo intenté convencerme de que todo iba a ser discreto y técnico, como si la verdad fuera un archivo que se puede borrar con el botón correcto. Me aferré a esa fantasía porque era la única forma de seguir respirando sin sentir que mi embarazo era un juicio público. En esas semanas yo no me relajé, yo solo aprendí a actuar más suave para que nadie note que estoy en guerra. Y aún así, la guerra siguió avanzando, solo que ahora con cubiertos sobre la mesa. Cynthia empezó a aparecer con la frecuencia exacta de alguien que dice que ayuda, pero en realidad busca una oportunidad para atraparte en una contradicción. Llegaba con sonrisas calculadas, preguntaba por el bebé con un tono dulce que me daba escalofríos, y después soltaba una frase técnica como si fuera inocente. Marcos estaba encantado porque para él su hermana era útil, y yo tenía que fingir gratitud para no parecer paranoica. Yo no podía ponerme a pelear con ella de frente porque entonces quedaba como la villana que no quiere soluciones. Así que tragué, sonreí, y me repetí que mientras yo mantuviera la historia de Lakeo bien armada, nadie podría derrumbarla. Yo, por mi parte, seguí construyendo mi imagen de mujer renacida con una disciplina casi religiosa. Subía cosas tiernas, hablaba de maternidad como un altar, y le metía estética a todo porque la estética calma a la gente, la anestesia. Marcos me tomaba fotos con esa cara de hombre enamorado, y yo me decía que era cuestión de aguantar hasta que el contenido desapareciera o dejara de circular. El problema es que el contenido no era una sombra, era un negocio que seguía respirando aunque yo fingiera que estaba muerto. Y esa realidad me irritaba porque me obligaba a sostener 2 versiones de mí misma al mismo tiempo. La noche de la cena fue un error que yo no vi venir, y eso es lo que más me enfurece, porque yo suelo anticiparme a todo. Cynthia dijo que quería venir a cenar, para actualizar, y no hablar del tema frente a mí para no estresarme, esa forma tan falsa de mostrarse considerada. Marcos aceptó contento porque quería cerrar el asunto, ponerle un broche, sentirse útil. Yo acepté también, porque si yo decía que no, quedaba como que escondía algo, y yo ya estaba cansada de vivir en modo sospechosa. Me arreglé, me puse un vestido suelto que me hacía ver maternal, hice una cena bonita, y me repetí que una mujer centrada no se descompone por una visita. Cynthia llegó con una energía demasiado preparada, como si hubiera ensayado la escena en su cabeza. Trajo un postre, trajo una sonrisa, trajo esa mirada de quien se sabe dueña de un secreto. No se sentó como invitada, se sentó como quien va a presentar un informe, y yo lo noté desde el primer minuto. Marcos le preguntó cómo iba todo, y ella dijo que había avances, pero que también había cosas raras. Yo sentí un pequeño golpe en el pecho, ese tipo de golpe que no se explica con embarazo, porque mi cuerpo ya reconoce cuando viene una humillación. Aún así, me quedé callada, porque yo había aprendido que hablar primero es perder. El momento exacto en que todo se torció fue cuando Cynthia sacó su teléfono y mostró capturas con un orgullo casi infantil. Dijo que había encontrado una evidencia y que necesitaba que Marcos la viera para entender lo complicado del supuesto hackeo. En las capturas se veía mi cuenta activa, no solo activa sino ordenada, con opciones marcadas como si alguien la estuviera gestionando. Y lo peor no fue eso, lo peor fue ver la frase de renovación automática de promoción, como si fuera una etiqueta pegada en mi frente. Marcos se quedó mirando, y yo vi cómo su cara pasaba de protector a confundido, porque esa captura no encajaba con el cuento de un ataque externo. Ahí entendí que Cynthia no había venido a ayudar, había venido a exhibirme. Yo sentí que la sangre se me iba a los pies, pero mi orgullo no me dejó derrumbarme como una mujer normal. Mi mente buscó una salida con desesperación, y la encontró en el único lugar donde yo siempre encuentro salida, en convertir al otro en el problema. Si esas capturas eran reales, yo perdía, si esas capturas eran falsas, yo volvía a ser víctima. Y yo no iba a permitir que mi embarazo se convirtiera en un tribunal donde una cuñada me dicta sentencia. Así que hice lo que tenía que hacer para recuperar el control de la narrativa.
Empecé a llorar con una intensidad que me sorprendió incluso a mí, porque cuando el cuerpo entra en supervivencia se vuelve convincente. Dije que esas capturas eran manipuladas, que alguien podía editar eso en segundos, que era la prueba perfecta para destruirme. Dije que Cynthia estaba obsesionada conmigo desde el inicio, que siempre buscó una grieta para dejarme como mentirosa. Me agarré el vientre como si el bebé fuera un escudo moral, porque en ese momento yo necesitaba que Marcos viera a una mujer vulnerable, no a una mujer acorralada. Y luego solté lo que yo sabía que era el golpe emocional más sucio pero más efectivo. Dije, llorando, que Cynthia estaba proyectando algo enfermo, que su necesidad de proteger a Marcos era demasiado intensa para ser normal. Dije que ella estaba enamorada de su propio hermano, que tenía un complejo de Electra, y que por eso inventaba pruebas para separarnos y quedarse como la mujer más importante en su vida. No lo dije como insulto, lo dije como si fuera una revelación traumática, como si yo estuviera descubriendo una verdad asquerosa y me doliera decirla. Yo vi la cara de Marcos cambiar en el acto, porque a ningún hombre le entra fácil la idea de que su hermana pueda ser capaz de algo así. Y ese asco instantáneo fue el giro que yo necesitaba para que él dejara de mirar las capturas y empezara a mirar a Cynthia. Cynthia intentó defenderse, pero ya era tarde, porque cuando una palabra así cae sobre una mesa familiar, contamina todo. Marcos empezó a verla con desconfianza, y esa desconfianza se volvió rabia, porque él odia sentir que lo manipulan. Yo aproveché ese momento como quien ve una puerta abierta en un incendio, y lloré más fuerte. Dije que me sentía violada digitalmente y también en mi casa. Dije que ella estaba usando mi pasado para destruir mi maternidad, que era cruel, que era una violencia innecesaria contra una embarazada. Marcos se levantó de la silla como si su hermana acabara de confesar una traición, y yo supe que había ganado el punto de quiebre. Marcos le exigió que se fuera, no con un espectáculo, sino con esa frialdad que da más miedo porque no deja espacio a negociación. Él le dijo que no la quería en la casa si iba a venir a insinuar cosas, a atacar a su esposa, a estresar a la madre de su hijo. Cynthia se quedó tiesa, con esa sonrisa rota de quien no esperaba que el hermano eligiera tan rápido. Yo me quedé llorando, pero por dentro sentí un alivio sucio, como si me hubieran quitado un peso del cuello. Cynthia recogió sus cosas con movimientos secos, y cuando pasó cerca de mí, su mirada ya no era de envidia, era de odio puro. Marcos cerró la puerta detrás de ella, y ese sonido me supo a victoria. Después de eso, la casa se sintió extrañamente silenciosa, como si el mundo hubiera quedado en pausa. Marcos volvió conmigo, me abrazó, me dijo que no iba a permitir que nadie me atacara, que su hermana se había pasado, que estaba enferma. Yo lo dejé hablar porque cada frase suya me confirmaba que mi plan había funcionado. A la vez, una parte de mí temblaba porque sabía que esa explosión no podía quedar ahí, que Cynthia no era de las que se van llorando y listo. Pero en el momento me permití sentirme a salvo, porque llevaba semanas viviendo como si cada pantalla fuera una amenaza. Esa noche dormí mejor que en mucho tiempo, no por paz real, sino porque por fin alguien había sido expulsado del tablero. Los días siguientes, Marcos actuó como si hubiera cortado una rama podrida por el bien de su familia. No la llamó, no le respondió, evitó el tema como quien quiere borrar una discusión. Él me decía que lo único importante era nuestro bebé, que Cynthia siempre fue controladora, que tal vez yo tenía razón sobre su obsesión. Yo asentía y le acariciaba el brazo con esa ternura de esposa agradecida, aunque por dentro solo pensaba en cómo mantener ese muro en pie. Sentí una euforia breve, la sensación de que había neutralizado al enemigo, de que ahora sí podía seguir con mi vida. Esa euforia fue mi segundo error, porque la gente herida no se queda quieta, busca dónde morder. Una tarde, Marcos llegó del trabajo con una energía rara, como si le pesara el cuerpo. No me dijo nada de inmediato, y eso me asustó más que cualquier grito, porque Marcos no es de esconder emociones. Dejó las llaves, se lavó las manos, se sentó en el borde del sofá como si estuviera calculando cómo hablar sin romper algo. Yo lo miré y sentí ese frío interno que aparece cuando algo se está saliendo del control, porque yo ya sabía que Cynthia no iba a aceptar ser expulsada sin cobrar. Él me dijo que había gente en su trabajo preguntando cosas, que le habían llegado mensajes raros, que alguien había compartido un enlace. Y en ese instante, mi triunfo se convirtió en una amenaza con nombre y apellido. Resultó que Cynthia, herida y furiosa, había enviado el enlace directo de mi perfil a los compañeros de trabajo de Marcos con la excusa de que vean la calumnia. Ese detalle me pareció tan perverso que hasta me dio risa nerviosa, porque, ¿cómo se supone que eso prueba una calumnia si lo que hay en el enlace es literal? Marcos me dijo que algunos lo habían visto, que otros se lo habían reenviado como si fuera un chisme de oficina, que nadie se lo decía de frente pero él sentía las miradas. Yo sentí una mezcla de rabia y pánico, porque lo que yo había intentado contener en un círculo familiar ahora estaba entrando a un espacio social donde Marcos no controla la narrativa. El trabajo es una jungla de reputación, y ahí la gente no tiene compasión, solo entretenimiento.
Yo reaccioné como reacciono cuando me atacan, cerré filas y convertí a la otra persona en el monstruo. Dije que Cynthia era una enferma, que era una acosadora, que eso sí era un delito, que lo estaba haciendo para destruir nuestro hogar. Marcos se veía humillado, y esa humillación era peligrosa porque la humillación abre grietas en el amor, hace que la gente busque explicaciones más allá de la versión oficial. Yo lo abracé, le dije que él era víctima también, que su hermana estaba saboteando su paternidad, que esto era un ataque a nuestro bebé. Y mientras lo decía, yo sentía el peso real de lo que había pasado. Ahora ya no era solo borrar contenido, ahora era sostener un matrimonio mientras el mundo alrededor empieza a sospechar. Esa noche Marcos se quedó mucho tiempo mirando su teléfono, como si estuviera leyendo cosas que no quería leer. Me dijo que no entendía cómo su hermana podía hacer algo así, que se sentía traicionado por ella. Yo lo escuché y le di la razón, porque era lo más seguro, pero por dentro yo estaba midiendo el daño colateral. Si en el trabajo había enlaces, habría capturas, habría comentarios, habría gente investigando por morbo, habría alguien con tiempo suficiente para anotar fechas y detalles. Yo no podía controlar a un grupo de desconocidos, y eso me desesperaba. El final de esa actualización no fue un cierre, fue un nuevo inicio de amenaza. El problema ya no vivía en mi casa, estaba afuera, y el afuera no se puede callar con lágrimas. Comentarios de la actualización 2. Usuario anónimo 1 dice, te pasaste de cínica, Lorena. Cynthia te muestra que tu cuenta está activa y con renovación automática de promoción, y tú, en vez de explicar, inventas que ella tiene un complejo de Electra y está enamorada de su hermano. O sea, agarraste una acusación asquerosa y la usaste como bomba para que Marcos no mire las pruebas. Y te salió, porque lo hiciste echar a su hermana de la casa con una escena de lloriqueo y barriga abrazada. Respuesta de la OP. A mí no me impresiona tu moralina barata porque tú no estabas ahí sintiendo como una mujer intenta destruirme en mi propia mesa. Esa captura podía estar editada, y el hecho de que tú asumas que todo lo que muestra una pantalla es verdad dice mucho de lo manipulable que eres. Yo no inventé nada, yo señalé una energía rara que siempre estuvo presente, una obsesión enfermiza de control sobre Marcos. Si una hermana cruza límites y usa el embarazo de su cuñada como campo de batalla, el problema no soy yo por defenderme, el problema es ella por venir a humillar. Usuario anónimo 2 dice, te sientes victoriosa porque Marcos echó a Cynthia, pero no pensaste ni 5 segundos en la consecuencia. La hermana resentida mandó el link a los compañeros de trabajo y ahora Marcos carga con tu mentira en la oficina. Tú querías lástima y protección, y terminaste arruinándole la reputación al tipo que supuestamente amas. Encima sigues diciendo, calumnia, cuando lo que enviaron fue tu propio perfil, no una mentira. Respuesta de la OP, qué conveniente echarme a mí la culpa de las acciones de una mujer adulta que decidió acosar y exponer a su propio hermano. Marcos no está cargando mi mentira, está enfrentando la crueldad de una familia que no sabe respetar límites y de una sociedad que ama destrozar a una mujer por su pasado. Si Cynthia envió enlaces al trabajo, ella es la responsable de ese acto, y punto, porque eso es violencia y acoso, aunque ustedes lo quieran llamar, consecuencia. Yo no voy a pedir perdón por defender mi hogar, y menos cuando hay un bebé de por medio que merece paz. Actualización 3. Ha pasado 2 meses desde la última actualización, y yo pensé que lo peor ya había pasado porque Cynthia estaba fuera del mapa familiar y Marcos parecía más centrado en el bebé que en el chisme. Aun con el tema del trabajo flotando como un mal olor, yo me esforcé por recuperar el control de mi imagen. Me dije que lo importante era consolidar una narrativa nueva, tan fuerte y tan bonita que tapara cualquier sombra vieja. Porque si algo he aprendido es que la gente olvida más rápido cuando le das un espectáculo más brillante. Yo necesitaba que mi maternidad se viera impecable, no por vanidad, sino por supervivencia. La idea del baby shower no nació de ternura, nació de estrategia emocional. Yo quería una escena donde todos me vieran como la Madre Santa que está construyendo vida, donde mi barriga fuera lo único que importe. Quería fotos, quería decoración, quería un ambiente estético que obligara a la gente a mirarme con respeto. También quería demostrarle a Marcos que nuestra familia estaba bien, que nada externo nos rompía, que él podía sentirse orgulloso de mí. Y sí, lo digo sin vergüenza, yo quería ganar la guerra de percepción, porque esa guerra te define en una comunidad más rápido que cualquier verdad. Si la gente iba a hablar, yo iba a hacer que hablen de algo lindo. Marcos al inicio no estaba tan emocionado con la idea de una fiesta grande, y eso me molestó porque yo necesitaba entusiasmo, no dudas. Él decía que mejor algo íntimo, que la energía estaba rara, que no quería exponerme. Yo lo interpreté como miedo a que el tema del trabajo se filtrara, y ese miedo me pareció una debilidad que yo no podía permitir. Le dije que esconderse es lo que hace la gente culpable, que nosotros no teníamos por qué vivir encogidos. Le dije que nuestra familia merecía celebrar, que el bebé merecía alegría, que la vergüenza atrae más vergüenza.
Marcos terminó cediendo porque siempre cede cuando yo hablo desde la familia, y yo me sentí otra vez en control. Yo empecé a planear todo como si estuviera dirigiendo una producción, porque al final eso es lo que siempre fui, aunque cambie el tema. Elegí colores suaves, armé una lista de invitados cuidada, pensé en cada detalle visual para que el evento gritara «Mujer renovada». Quería un vídeo emotivo del bebé, quería un proyector, quería música bonita, quería lágrimas correctas, de esas que se ven bien en cámara. Me moví con energía de obsesión, porque cuando algo me importa, no lo hago a medias. Marcos me veía y decía que le gustaba verme feliz, y yo me decía que esto iba a cerrar el ciclo social. Yo necesitaba ese cierre más que cualquier cosa, porque el cierre es lo que te permite respirar. Y aquí viene la parte que la gente no entiende cuando juzga, porque creen que la vida se corta con una decisión moral. Aunque yo quisiera borrar todo, el dinero seguía llegando de la página, como un goteo constante que me recordaba que el pasado no se fue. Yo me repetí que ese dinero no me definía, que era solo un residuo, una compensación por años de exposición. Me dije que si el mundo no me dejaba borrar, al menos yo podía usar ese dinero para algo bueno, para mi bebé, para una celebración familiar. En mi mente eso era transmutación, convertir lo sucio en algo limpio. Y sí, suena conveniente, pero también era práctico, porque la maternidad cuesta y yo no iba a fingir que el dinero no sirve. Yo pagué cosas de la fiesta con ese dinero pensando que era la última vez que lo tocaba. Me prometí que después de eso iba a cerrar todo, que iba a cortar, que iba a dejar de recibir cualquier cosa que huela a esa vida. Me dije que era un sacrificio final por mi familia, una manera de tomar control sobre algo que no podía desaparecer. Y esa lógica me tranquilizó porque me hacía sentir poderosa, como si yo estuviera usando el sistema en vez de ser usada por él. La verdad es que yo estaba negociando con mi propia coherencia, y cuando uno negocia demasiado con su coherencia, el universo te cobra con intereses. Yo no lo vi venir, porque yo siempre creo que a mí me toca una excepción. Durante esas semanas previas al baby shower, el tema de Cynthia seguía apareciendo como sombras pequeñas. Marcos todavía recibía miradas raras en el trabajo, según él, pero intentaba no traerlo a casa para no estresarme. Yo agradecía ese esfuerzo, pero también lo veía como una bomba guardada, porque las bombas guardadas explotan cuando menos conviene. Yo intenté ser la esposa dulce, la futura mamá luminosa, la mujer que no se deja contaminar por la negatividad. Marcos me abrazaba, me hablaba del bebé, y yo me convencía de que la fiesta iba a reprogramar nuestra historia. Yo necesitaba que el mundo viera nuestra unión como algo intocable, y la gente respeta lo que se ve sólido, aunque sea un decorado. El día del baby shower llegó y yo me sentí como una reina en el sentido más literal y más ridículo. Había flores, había globos, había mesas perfectas, había gente sonriendo, había cámaras, había ese ambiente de familia feliz que yo quería imponer. Yo caminaba entre los invitados con la barriga al frente como una bandera, y la gente me decía que me veía radiante. Marcos estaba ahí, sonriendo, saludando, cumpliendo el rol de padre orgulloso, y yo me aferré a esa imagen como si fuera un amuleto. Por un par de horas, me sentí invencible, como si el pasado no tuviera permiso de entrar a esa sala. Yo pensé que había ganado. Yo hice todo lo que una mujer nueva hace en esos eventos, y lo hice con una convicción teatral. Agradecí, abracé, sonreí, me dejé fotografiar con las manos en el vientre, recibí regalos como si estuviera recibiendo bendiciones. Sentí la mirada de algunas personas, sí, porque siempre hay miradas, pero yo interpreté esas miradas como admiración. Me dije que a veces la gente mira fuerte cuando le inspiras, no cuando te juzga, y esa automentira me sostuvo. Marcos parecía más relajado conforme avanzaba la fiesta, como si la normalidad lo calmara. Y yo, en mi euforia, bajé la guardia, que es lo que jamás se debe hacer cuando tu vida depende de una pestaña abierta. El momento del vídeo emotivo fue el clímax que yo había planeado como cierre simbólico. Teníamos el proyector listo, las luces un poco más bajas, la música suave, todo diseñado para lágrimas bonitas. La laptop era la mía porque yo siempre prefiero controlar la tecnología, y además tenía el vídeo guardado ahí. Yo conecté todo con esa confianza de quien cree que está conduciendo su destino con cables. La gente se acomodó, Marcos se sentó cerca, y yo me preparé para la escena perfecta donde todos iban a sentir ternura por nuestro bebé. Y entonces, en esa fracción de segundo, pasó lo que arruina una vida, yo olvidé cerrar una pestaña. No salió un vídeo insinuante, no salió una foto vieja, no salió una miniatura que yo pudiera negar con un discurso rápido. Salió algo peor, algo que no se justifica con pasado, porque era presente puro y crudo. En la pantalla se proyectó el panel de administración donde se veía la cuenta activa, los números, las opciones, y lo más humillante de todo, la ventana de chat con suscriptores y mensajes recientes. Se veía que yo había estado chateando hace solo 2 horas, pidiendo propinas, para pañales, como si el bebé ya fuera un argumento de venta.
Ese instante fue un silencio físico, como si el aire se hubiera ido de la sala. Y yo sentí que mi alma se me salió del cuerpo de la vergüenza. Yo me paré de golpe y traté de apagarlo, pero cuando intentas arreglar algo en pánico, solo lo haces más visible. La gente ya había leído, ya había visto, ya había entendido demasiado. No era un rumor, no era un enlace enviado por Cynthia, no era una supuesta manipulación externa, era mi propia gestión, mi propio tiempo, mi propia mano. Yo sentí la cara caliente, sentí las manos temblando, sentí una necesidad desesperada de volver ese instante irreal. Miré a Marcos esperando que su amor fuera un escudo, pero lo que vi en su cara no fue rabia inmediata, fue algo más feo, un golpe de realidad que te cambia los ojos. Y cuando un hombre te mira con ojos nuevos, sabes que ya no hay discurso que te devuelva la versión anterior. Mi primer instinto fue buscar un culpable externo porque yo no funciono bien cuando me acorralan con evidencia. Pensé en Cynthia, pensé en sabotaje, pensé en Akio otra vez, pensé en cualquier cosa que pudiera rescatarme. Quise decir que era una pestaña abierta por accidente, que yo no sabía, que alguien se había metido, que era una trampa. Pero hasta yo misma escuchaba lo ridículo de esas explicaciones en mi cabeza, porque ahí estaban los mensajes con tiempo, ahí estaba la intención, ahí estaba la palabra, propina, pegada a pañales, como una blasfemia. Yo me sentí traicionada por mi propia necesidad de dinero, por mi propia falta de cierre real. No fue el pasado lo que me condenó, fue mi avaricia presente, y esa idea me hirió en un lugar que no tiene anestesia. Marcos no gritó, no hizo escándalo, y esa fue la peor parte porque el silencio te deja sola con la vergüenza. Él se quedó mirando la pantalla un momento más de lo que yo quería, como si estuviera leyendo con calma cada pedazo de mi mentira. Yo vi cómo tragó saliva, cómo apretó la mandíbula, cómo evitó mirarme, y supe que se estaba protegiendo de algo que se rompía por dentro. La gente alrededor empezó a moverse incómoda, algunos fingieron que no habían visto, otros miraron hacia abajo, otros se quedaron congelados por morbo. Yo escuché murmullos que no entendí, porque en esos momentos el cerebro apaga el lenguaje para sobrevivir. Lo único claro fue que Marcos se levantó sin decir nada y caminó hacia la salida como si estuviera saliendo de un lugar que ya no reconoce. Yo lo seguí con el corazón golpeándome las costillas, intentando alcanzarlo entre invitados que se abrían como si yo fuera una mancha. Quise tocarlo, quise detenerlo, quise que me mirara y me creyera una última vez. Pero Marcos no se detuvo, no giró, no me regaló ni una escena donde yo pudiera victimizarme con elegancia. Se fue en silencio en medio de mi fiesta perfecta, y ese silencio fue el castigo más cruel porque me dejó sin audiencia para mi defensa. La puerta se cerró y yo me quedé ahí, en el centro de la estética, con la realidad chorreándome por las manos. En ese momento entendí que no había forma de reencuadrar lo que pasó, porque no era interpretación, era acción reciente. La fiesta se desarmó como se desarman las cosas cuando una verdad incómoda entra a la habitación. La gente empezó a recoger sus cosas, a decir que se les hacía tarde, a inventar excusas con voz temblorosa. Yo veía a mis invitados evitar mis ojos, como si yo fuera contagiosa. Algunos miraban la pantalla aún encendida con esa curiosidad morbosa que la gente jura que no tiene, pero siempre tiene. Yo sentí ganas de gritarles que se fueran, que no tenían derecho a juzgar, que nadie entiende lo que es querer cambiar y no poder borrar. Pero me quedé quieta porque el orgullo, a veces, te obliga a fingir dignidad cuando no te queda nada. Y en esa quietud, la humillación se volvió completa. Esa noche, cuando por fin la casa quedó en silencio, mi barriga se sintió más pesada, no por el bebé, sino por el miedo. Marcos no volvió, y yo me pasé horas mirando el teléfono, esperando un mensaje, una llamada, algo. No llegó nada, y cada minuto sin respuesta era una confirmación de que él estaba procesando una verdad que yo le escondí por conveniencia. Yo intenté repetirme que él me ama, que va a entender, que esto es un episodio, que yo solo quería asegurar pañales y estabilidad. Pero esas frases ya no sonaban a espiritualidad, sonaban a negocio, y eso me dio asco de mí misma aunque yo no lo fuera a admitir en voz alta. Lo único que podía pensar era que Marcos había visto que yo vendía la historia de nuestro hijo antes de que naciera, y eso no se limpia con velas. Los días siguientes fueron una mezcla de soledad y pánico, porque cuando un hombre se va en silencio, el silencio se vuelve un castillo donde tú no tienes entrada. Yo no sabía si él estaba en casa de un amigo, en un hotel, en la casa de su madre, no lo sé y tampoco me importa decir nombres porque el daño no necesita mapa. Lo que sí sé es que yo empecé a sentirme como madre soltera incluso antes de parir, y esa sensación te rompe en un lugar que no se ve. Yo pensé en Cynthia y en cómo iba a saborear esto, pensé en cómo el trabajo de Marcos iba a explotar de nuevo porque ahora no era un enlace, era una escena pública. Pensé en cómo las fotos del baby shower, esas fotos que yo quería como escudo, ahora podían ser prueba de mi ridículo. Me di cuenta de que mi plan de consolidar imagen se convirtió en mi propia trampa. Hoy, cuando pienso en todo, lo que más me duele no es que mi contenido siga existiendo,
Es que yo misma lo seguía alimentando creyendo que podía controlar el daño. Yo quise cerrar un ciclo sin renunciar al dinero del ciclo, y esa contradicción me explotó en la cara frente a todos. Marco se fue, y yo me quedé con una barriga, una casa llena de adornos que ahora parecen burla, y una reputación que se deshace en tiempo real. No voy a decir que perdí dignidad porque la dignidad es un concepto que la gente usa para aplastar, pero sí voy a decir que me quedé sin control, y eso para mí es peor. Ahora soy una madre sola con mucho contenido y cero capacidad de fingir que fue solo el pasado. Comentarios de la actualización 3. Usuario Anónimo 1 dice, te mereces exactamente lo que te pasó, organizaste un baby shower masivo para consolidar tu imagen de Madre Santa, y lo pagaste con dinero que seguía entrando por la página que dices odiar. Y el universo no te exhibió por tu juventud, te exhibió por tu presente, porque el panel mostró que estabas chateando con suscriptores hace 2 horas pidiendo propinas, para pañales. Eso no es pasado, eso es vender a tu hijo antes de que nazca. Respuesta de la OP. Qué fácil es hacerse el juez perfecto cuando no has vivido una transición real y no entiendes lo que significa que el sistema no te deje salir aunque tú quieras. Yo no vendí a mi hijo, yo estaba asegurando recursos para que no le falte nada, porque la maternidad no se paga con comentarios venenosos. Si el dinero llega es porque existe una estructura que se niega a borrar y yo, como adulta, tengo derecho a decidir cómo uso lo que ya está circulando. Y si a ti te excita verme caer, solo confirma el morbo de gente que necesita destruir a una mujer para sentirse limpia. Usuario Anónimo 2 dice, Marco se fue en silencio porque vio que lo manipulaste desde el inicio con el cuento del hackeo y el show del ataque de pánico. Lo más fuerte es que ni siquiera te detuviste cuando el trabajo de él ya estaba metido en el chisme, igual seguiste usando la página y hasta la renovación automática estaba activa. Tu problema no es el internet, eres tú queriendo ser espiritual mientras haces negocios con la mentira. Ahora sí, madre soltera, y bien ganado. Respuesta de la OP. Tú estás inventando una historia donde yo soy una caricatura, porque te conviene ignorar el contexto y quedarte con el golpe bajo. Marco se fue porque quedó en shock, no porque yo sea una villana de película, y el silencio de un hombre no es sentencia, es proceso. Que la promoción estuviera activa no prueba intención malvada, prueba que esas plataformas están diseñadas para retenerte aunque tú quieras salir, y eso es abuso digital, aunque a ustedes les dé risa. Yo no voy a aceptar que me llamen mentirosa como si la vida fuera blanco y negro, porque la vida real es compleja, y yo estoy intentando sobrevivir con un bebé en camino mientras el mundo decide apedrearme por entretenimiento.